Venimos hablando del desarrollo de esa iglesia que cree, esa iglesia que se edifica, esa iglesia que se fortalece. Y hoy tenemos como tema que creemos que somos una iglesia que crece y se edifica en amor. Y venimos hablando de la iglesia desde el fin de semana pasado. Y el fin de semana pasado tocábamos tres aspectos de la iglesia a nivel universal, a nivel general. Tres aspectos que aplican a la iglesia en cualquier contexto en el mundo, la iglesia del Señor. Hablábamos que la iglesia existe porque Jesucristo la estableció, y en esos tres aspectos tocábamos que Dios estableció la iglesia para hacernos parte de su pueblo, para hacernos ahora parte del pueblo de Dios. Que ya no solamente el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, sino ahora también la iglesia del Señor. Todos los que están en el mundo que no son judíos, hacemos parte del pueblo de Dios. Hablábamos también como segunda característica de la iglesia a nivel universal es que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es ¿qué? El cuerpo. Y que como cuerpo cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones, que Dios nos llama a estar activos dentro del cuerpo, pero que la iglesia tiene una razón de ser, que es Cristo, quien es la cabeza. Y como tercero, hablábamos hace 8 días, que la iglesia tiene una tarea misional, un llamado, tiene una tarea por cumplir que tiene que ver con la gran comisión. En el día de hoy vamos a hablar de lo que implica la iglesia local, es decir, lo que es ya específicamente para nosotros. Sabemos que en el mundo hay cantidad de iglesias, diferentes iglesias que tienen características específicas, iglesias que desarrollan diferente liturgia, pero también existen más de 1000 religiones con iglesias que se reúnen en torno a Cristo, pero que no son de sana doctrina. Y de ahí donde nosotros tenemos características propias como iglesia local, como Alianza Cristiana El Encuentro San Cristóbal Norte, que nos identifica como una iglesia de sana doctrina, una iglesia que crece y se edifica en amor. Para esto quiero invitarles para que me acompañen al libro de Efesios, el capítulo 4. Uno de los textos que Pablo utiliza para la edificación de la iglesia. Y ahí podemos verlo en pantalla para aquellos que quieren acompañarme en la lectura. Entonces dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 4. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Léalo conmigo el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y comienza Pablo a dar unas características: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y léalo conmigo el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice ahí? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es ¿quién? Cristo,
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hoy vamos a hablar de aquellas características que debe tener o tenemos nosotros como iglesia y a la cual estamos llamados como iglesia local, con esta base que Pablo nos invita en Efesios capítulo 4. Yo quiero pedirles que en este momento inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta hora Él nos acompañe. Señor, te damos gracias por la linda oportunidad de estar en tu casa y hoy hemos venido a este lugar para ser edificados como una iglesia que crece y se edifica en tu amor. Una iglesia, Señor, unida por tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que hoy nos hables con tu hermosa palabra, nos enseñes, Señor, las verdades que tienes para nosotros. Háblanos, Señor, guíanos y permíteme como instrumento tuyo presentar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero compartir 2 puntos principales, solamente 2 puntos, de por qué la iglesia Alianza Cristiana y Misionera aquí en San Cristóbal Norte es una iglesia donde cada uno de nosotros crecemos y nos edificamos en amor. El primero tiene que ver con algo que ya hablamos hace 8 días, y es que creemos que la iglesia es un cuerpo de creyentes en Cristo. Hoy quiero explorar un poquito qué significa ser ese cuerpo de creyentes, ese cuerpo de personas que nos reunimos. Dice Pablo que como cuerpo nosotros estamos allí representando individualmente un papel, tenemos allí una función, y ese cuerpo que es la iglesia es diferente a otros. Nosotros como iglesia Alianza Cristiana, aunque hayan otras alianzas, otras iglesias con el mismo nombre, somos diferentes. Así como podemos existir en una misma familia 4, 5, 8 o al que le rindió más 15 o más hermanos, todos con el mismo apellido, pero no todos son iguales. Cada uno de nosotros somos auténticos, diferentes, y eso es parte de lo que nosotros somos. Y dentro de la necesidad de ser cuerpo, una de las cosas que Pablo nos invita como parte de la identidad como iglesia es tener unidad. Este propósito de unidad es el propósito base del texto. Pablo lo expresa en el versículo 3, dice: iglesia, ustedes deben ser solícitos. En otras palabras está diciendo, esa palabra solícitos, hagan todo lo posible. Hagan todo lo que esté a su alcance en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta es la principal función del Espíritu Santo en el cuerpo, en la iglesia. Dice Pablo que cada miembro que tiene una actividad, una característica, se edifica y trabaja en el cuerpo, pero está unido a través del Espíritu. Y está diciendo Pablo ahora: ustedes, iglesia Alianza San Cristóbal Norte, hagan todo lo posible por estar unidos en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Y este es el secreto del trabajo de la iglesia. Esto es lo que hace que la iglesia funcione. Por eso el mismo Jesús en Juan 15 lo expresa: la necesidad de estar unidos a Él y unidos entre nosotros. Tanto que así le dice a sus discípulos: en esto el mundo sabrán que ustedes son mis discípulos, porque están unidos y se aman, ¿qué? Unos a otros. Es el vínculo perfecto, el amor y la paz. Cuando entendemos que el Espíritu está haciendo ese proceso, la iglesia crece y la iglesia se fortalece. De esa manera también el versículo 13 del texto que leímos dice que el propósito de la unidad, el propósito de que seamos un cuerpo unido, es que lleguemos a ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos lleva y nos recuerda que no hay cristianismo sin la iglesia, y que la iglesia es la que nos ayuda a nosotros a crecer. Es a través de la iglesia que nosotros vamos desarrollando una vida de comunidad, y ese contacto y esa relación y el desarrollo de un proceso formativo nos va ayudando a crecer. No hay crecimiento sin iglesia.
Y la iglesia nos va llevando en ese proceso, porque recordemos algo que vimos hace 8 días que es súper importante. Cristo está trabajando en la iglesia porque su anhelo, su propósito es presentarnos al Padre como una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, que llegamos a la iglesia a desarrollar un proceso donde el Señor va trabajando y vamos creciendo hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, y en ese momento seamos una iglesia lista para ser presentada delante del Padre. Cuando nosotros crecemos como iglesia, entendemos que nosotros tenemos unidad en la fe, unidad en el conocimiento de Dios, unidad en las cosas que nos identifican como iglesia. Y tan importante es estar unidos, porque una iglesia unida tiene la capacidad de hacer temblar literalmente las puertas del infierno. Tanto es que cuando Jesucristo habló por primera vez de la iglesia, cuando llamó a Pedro y dice: Pedro, yo sobre esta roca edificaré mi iglesia, le está diciendo: pero ten cuidado, porque el principal propósito de Satanás es trabajar para desunir la iglesia. El trabajo más importante de Satanás es trabajar para que la iglesia no se desarrolle naturalmente. Y por eso le dice a Pedro: y las puertas del Hades, ¿no qué? No prevalecerán contra la iglesia. No podrán hacer efecto. Es decir, cuando la iglesia se une, de la misma manera Satanás se une para destruir la iglesia y generar en nosotros inconformidad y llevarnos a alejarnos del propósito de Dios. Cuando la iglesia está unida, hay unidad de propósitos, hay unidad en paz y amor, y Dios nos va formando y nos va a permitir un crecimiento. Pero también algo importante de lo que Pablo habla de cuando somos ese cuerpo de creyentes es que en medio de la iglesia nosotros nos vamos perfeccionando para su obra. Ayer les decía a los chicos de la alabanza, ¿cuántos nos hemos dado cuenta que lo que hacemos en la iglesia, que lo que desarrollamos en el proceso de la iglesia es un punto de preparación para lo que haremos en el cielo? Yo no sé si usted está pensando que el cielo es un paraíso donde usted va a pasar todo el tiempo durmiendo, descansando. Yo no sé si usted está pensando que en el cielo será un tiempo para tomar unas vacaciones full en las nubes y usted dirá: ahora sí, ya no hay nada que hacer. A los que han gozado de vacaciones se han dado cuenta que hasta descansar cansa, que hasta descansar aburre. Llega un momento en que uno dice: ya no me siento bien. Lo que estamos haciendo es preparándonos para el servicio eterno que tendremos con Cristo. No más pensar en una sola cosita, que cuando vayamos con Cristo a celebrar las bodas del Cordero, que solo lo celebrará la iglesia, no más. Después de las bodas del Cordero, el Señor vendrá por segunda vez con su iglesia. No estamos hablando del arrebatamiento, sino eso vamos a estar tocándolo más adelante. Vendrá el Señor por segunda vez con su iglesia, y durante la bobadita de 1000 años estaremos sirviendo en la tierra como jueces, como reyes y sacerdotes, juzgando en la tierra. 1000 años. Y usted está preocupado por vivir 70 años. Lo que estamos haciendo hoy en este tiempo es preparándonos para el servicio que tendremos en los cielos, y el Señor nos está preparando y perfeccionando. Eso es lo que estamos haciendo, y es lo que Pablo dice en el versículo 11. Dice Pablo: y él mismo constituyó dentro de la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y seguramente si en ese tiempo hubiese habido hijo, y a uno los constituyó ujieres, y en la alianza diría: y a algunos los puso como maestros de Discovery Land, y a otros los puso en el ministerio de los servidores de consejería, y a algunos los puso en labor social, y a algunos los puso en la enseñanza de la EFI. Hubiese escrito todo esto. Nos constituyó como parte del ministerio. ¿Para qué? Para ser perfeccionados, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar, es decir, tener la responsabilidad de preparar y de edificar a la iglesia, dice, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para
edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, es cuando servimos a Dios que la iglesia crece. Es cuando nos comenzamos a servir a Dios que vamos creciendo y perfeccionando para su obra. En el reino de los cielos, yo dije una vez, no hay espacio para zánganos. No hay espacio para perezosos. En el reino de los cielos no hay espacio para el que quiere ser el negrito del batey, que cree que el trabajo para él es un enemigo. ¿Sí? No hay espacio. En el reino de los cielos hay solamente lugar para aquellos que se van perfeccionando para servirle, para su obra. Recuerde cuando hablábamos hace 8 días, que ahora como iglesia somos parte de la gran asamblea, que hace parte desde los primogénitos, desde el mismo Adán y todos los que han muerto antes, y con nosotros ahora los que hemos creído en Cristo, somos parte de esa gran iglesia, de esa gran asamblea, con millares y millares ¿de qué? De ángeles. Todos tenemos un trabajo y una función, y el cuerpo de Cristo nos va perfeccionando. Pero también dentro de ese cuerpo que es la iglesia tiene una estructura organizacional, y esto tiene que ver con un principio de autoridad y de sujeción. Cuando la Biblia nos enseña que el desarrollo de la iglesia implica tener personas en autoridad y tener personas en sujeción, es parte de un proceso donde vamos creciendo. Al principio nosotros entramos como parte del servicio de Dios, ejerciendo una función, y a su tiempo el Señor nos va colocando en autoridad. La iglesia Alianza Cristiana tiene un consejo pastoral, unos pastores que Dios nos ha llamado a ser parte de la estructura y de buscar presentar la palabra y edificar la iglesia. Pero también tenemos un consejo administrativo, que hace parte de aquellas personas que administran la parte financiera y administrativa de la iglesia. Pero también tiene un consejo ministerial, que son todos los directores de ministerios que desarrollan trabajo en las diferentes áreas, y ellos tienen equipos de trabajo que están bajo su autoridad. De la misma manera nosotros hacemos parte de eso, y en algún momento estaremos en una posición, y más adelante Dios nos va preparando para ponernos en autoridad. Hace parte del proceso formativo. Cuando vemos la estructura de la iglesia de Hechos, cuando la iglesia creció, Dios le dio autoridad a los discípulos, y los discípulos fueron formando a otros, a los cuales también les dio autoridad. Y en la medida que iban compartiendo el evangelio, donde iban ellos pasando, iban dejando personas en autoridad para desarrollar la iglesia. Y así de la misma manera, cuando la iglesia arrancó, solamente estaba el pastor Juan, y después llegaron 2 o 3 personas que él les fue delegando autoridad, y hoy en día en esta iglesia sirven más de 100 personas a las cuales Dios les ha permitido delegar autoridad. Es parte de la estructura de lo que Dios nos enseña en la palabra de Dios. Es parte del cuerpo, y así nosotros vamos creciendo y edificándonos en amor. Entonces, como punto número 1, creemos que la iglesia es un cuerpo de creyentes en Cristo que está llamado a la unidad, a ser perfeccionados para su obra y estar siendo parte de esta estructura organizacional donde vamos creciendo y edificándonos en amor. Como segundo punto principal, creemos que la iglesia se reúne con un propósito. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos? ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿Y qué diferencia hay entre ser un cristiano tradicional que viene a la iglesia porque sí, o porque toca, o porque quiere ir al pastor, o porque no tengo nada más que hacer? ¿Para qué existe la iglesia? Y quiero tocar dentro de esto 7 características por las cuales nosotros nos reunimos como iglesia. 7 propósitos que tiene la iglesia para reunirse. Nos reunimos para adorar a Dios, y esto es fundamental. Aquí estamos porque el centro de la reunión y de estar aquí adorando, cantando, es Dios. Y es algo de lo que el Señor habló cuando estaba con sus discípulos. Es algo de lo que el Señor habló cuando se ejerció el ministerio, de que llegaría el tiempo donde se levantarían verdaderos adoradores, adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y eso lo dice Juan capítulo 4, versículo 23. Dice el Señor: mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, ¿qué? Tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora entendamos un poquito cuál es la adoración que ejercemos dentro de la iglesia. No, cuando hablamos de adoración, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a cantar, como algunos piensan. Que adorar a Dios es el tiempo de la alabanza y de la adoración. Adorar a Dios es todo lo que hacemos de principio a fin en el culto. Y algo importante, y no quiero hacer sentir mal a nadie, pero algo importante de adorar a Dios es llegar temprano al culto. Hermanos, es que usted le está dando el mejor tiempo de la semana. Mire, muchos de ustedes, perdónenme, en toda la semana no vienen a la iglesia. Y vienen aquí cuando ya falta media hora para terminarse el servicio. 40 minutos. Es como cuando usted va a entregarle al Señor una ofrenda incompleta. Y usted recuerda cuando se presentó delante de Dios Caín y Abel. ¿Cuál fue el problema? Que una adoración fue de corazón, fue sincera, fue lo mejor, que fue la adoración ¿de quién? De Abel. Y la otra fue una por cumplir, porque Dios manda, porque ¿qué dirá el Señor si no le presento ofrenda? ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y eso es lo que usted y yo hacemos cada domingo, traer ofrenda. Adorar a Dios es apartar el mejor espacio, el mejor lugar. Hermanos, nos cuesta entender a veces por qué la gente corre a las megas iglesias, donde para entrar a culto tienen que estar una hora haciendo fila, para poder entrar al salón. Y aquí, que tenemos el espacio por este tiempo, por ahora, porque creemos que Dios va a traer cosecha, venimos a mitad del servicio. Eso ya es una adoración incompleta. Adoramos a Dios desde el momento que nos disponemos a estar en su casa. Adoramos a Dios cuando tenemos reverencia, cuando entendemos que este tiempo es para Dios, cuando no estamos hablando, cuando no estamos en el celular, cuando no estamos en otro tema, sino estamos en la unidad de propósito, cuando no estamos distrayendo a la persona que tenemos al lado. Adoramos a Dios cuando nuestras letras, lo que cantamos, lo que nos dirige nuestro equipo de alabanza es algo que estamos cantando con conciencia delante del Señor. Adoramos a Dios cuando la palabra es algo que nos va ministrando. Este es el tiempo donde Dios quiere que se levanten verdaderos adoradores que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Un segundo propósito por el cual la iglesia se reúne es para ser edificados en la palabra. Si usted se da cuenta, estos propósitos son los pilares de la iglesia. ¿Qué dice aquí? Oración. ¿Qué dice aquí? Palabra y adoración. Ya hablamos de la adoración. Ahora digo, la segunda propósito es la edificación. ¿Por medio de qué? De la palabra. Nos reunimos aquí no para hablar de política, no para hablar de actividades sociales o del gobierno, sino nos reunimos acá para ser edificados a través de la palabra. La palabra es la que transforma nuestras vidas. La palabra es la que tiene el poder de hacer de nosotros personas de testimonio. Y Pablo, hablando en Mileto, presenta una palabra especial allí en esta iglesia. En Hechos capítulo 20, versículo 32, Pablo les dice a la iglesia en Mileto: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿y a qué? Y a la palabra de su gracia, que tiene el poder, ¿para qué? Para sobreedificaros y a daros herencia con todos los santificados. Hermanos, nosotros no estamos aquí para ser motivados, perdónenme, por cosas que no tienen fines en la palabra. Algo que me encanta cuando escucho personas que por alguna circunstancia vienen de otro lugar, por traslado de trabajo, de ciudad, y nos dicen: hermanos, pastor, hemos decidido quedarnos en esta iglesia porque nos damos cuenta que es una iglesia de palabra y de sana doctrina. Porque nos damos cuenta que aquí no nos están vendiendo un evangelio barato y nos están dando un evangelio
sensacionalista, ni nos están negociando la palabra. El propósito de estar aquí es ser edificados por esa palabra. Y Pablo dice a la iglesia en Mileto: mire, los entrego, los encomiendo a Dios y los encomiendo a la palabra que tiene el poder de sobreedificaros. Cuando somos edificados en la palabra, nuestras vidas realmente son transformadas. Ese es el propósito de estar aquí, que se predique la palabra. Y usted como iglesia tiene la responsabilidad también de, si algún día encuentra que no estamos predicando la palabra, exija: hermano, espere que es que ese predicador que invitaron no me gustó. Usted tiene derecho. Cuando usted se dé cuenta que no es la palabra, pero aquí estamos para ser edificados por su palabra. Un tercer propósito por el cual la iglesia se reúne es para la comunión. Y la comunión es algo que el Señor Jesús enseñó de una manera clara, pero de alguna manera la iglesia del siglo XVIII no lo entendió de la misma manera. La comunión tiene que ver con los espacios que desarrolla la iglesia fuera de la liturgia. La liturgia es un tiempo que tenemos aquí en un espacio exclusivo de culto. Por decir algo, tenemos servicio el sábado de 6 a 7 y media, el domingo de 8 a 9 y media y de 11 a 12 y media, y así como otros días entre semana. Pero la comunión es algo que trasciende por encima de eso. Tiene que ver con la coinonía. Las reuniones que se realizan dentro de los equipos ministeriales, las actividades donde la iglesia tiene espacio para compartir como familias, para desarrollar un espacio diferente de comunión y de comunidad. El mismo Señor Jesús nos lo presenta. El primer milagro de Jesús fue no necesariamente en un culto, no fue en una celebración religiosa. ¿En dónde fue? En una... ¿Quién es esa voz que escuché por ahí? Ruth, bienvenida. El primer milagro de Jesús es en una boda, en un acto social, acompañando a su mamá, como algunos dicen. Seguramente Jesús estaba allí acompañando a su mamá con sus amigos, fue a la boda y allí fue donde el Señor le llama a hacer el primer milagro. Desarrollar comunidad es desarrollarnos como iglesia aún en espacios fuera de las actividades de culto. Y primera de Juan 1:3 lo dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, la comunión es la oportunidad de ser iglesia en espacios diferentes. Es reunirnos en torno a celebraciones donde Cristo sea exaltado. Es participar aún de aquellas cosas donde nuestra familia nos invita y donde tenemos la oportunidad de presentar a Cristo. Si la iglesia se esconde y únicamente desarrolla actividades entre cristianos, no somos luz, porque la luz en medio de la luz se pierde. Pero la luz en medio de las tinieblas, ¿qué? Alumbra y genera un impacto. Es fuera de la iglesia donde Dios a veces nos llama a ser comunidad. Es en esas actividades sociales, de familia, de amigos, donde el Señor nos pide que seamos luz y allí podamos impactar a otros. Es donde la iglesia también realiza actividades para celebrar y que el mundo entienda que aquí hay una iglesia que celebra. Por eso este 6 de agosto, y valga la cuña, estaremos celebrando el Día de la Familia, con actividades diferentes en un espacio más allá del culto, donde la iglesia celebra, donde la iglesia se reúne a compartir unos con otros. Esto es lo que el Señor nos enseñó. Jesús tuvo muchos espacios de comunión, de comunidad, y podemos decir que a sus discípulos los formó en esos espacios y les enseñó a hacer luz, a hacer sal en todo lugar. Vamos con 4. ¿Cuál fue el primero? Adorar. Número 2, ser edificados por la palabra. Hablamos de la comunión y vamos a hablar de algo que tenemos aquí. ¿Cuál es? La oración.
La iglesia entiende que la oración es el combustible de la iglesia, que la oración es lo que aviva el fuego de Dios, lo que nos conecta con Dios. Y fue lo que los discípulos principalmente le pidieron a Jesús que les enseñara. Le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a entender que la oración es importante y que fue lo que impactó nuestras vidas en el desarrollo del ministerio. La iglesia se reúne a orar. Yo les decía en el servicio de ayer, lastimosamente, en la hora y media, hora y 40 que tenemos de servicio cada fin de semana, lo menos que hacemos es orar. Porque puedo decirle que en el culto de fin de semana, nuestra oración no es más de 10 minutos. Y eso es mucho. Y eso es mucho. Es decir, que ni siquiera el 10% de lo que celebramos en el culto de fin de semana estamos orando. Pero ahora bien, es claro, porque la finalidad son muchas. Pero la iglesia no solamente tiene el tiempo para orar cuando tenemos la celebración de culto. Esta iglesia tiene reunión de oración todos los lunes de 7 a 8 y media, donde hay solo oración. No hay palabra, no hay predicación, es solo oración. Esta iglesia tiene todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, de 5 a 6, tiempo de oración. Esta iglesia tiene todos los sábados de 9 a 12 de la mañana espacio de ayuno y oración. Y como les decía ayer, y esta iglesia tiene las puertas abiertas para todos los que quieran, de martes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, cuando usted quiera venir a orar. Tenemos espacios de oración. La pregunta es: ¿cuánto tiempo usted está orando dentro de la iglesia? ¿Cuánto tiempo está usted desarrollando la oración? Pablo en Efesios 6:18 dicen: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Oren qué? En todo tiempo. No solamente dice oren en el culto. Y si el pastor no ora, entonces baila. No, ¿oren qué? Todo el tiempo, con oración, con súplica. Y lo dice 1 Timoteo 2:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros estamos llamados dentro del propósito de la iglesia a orar. Y usted recuerda lo que Jesús le ofendió tanto cuando la iglesia se había convertido en ese tiempo en un mercader donde era solamente un tiempo para vender y para hacer negocio. ¿Qué dijo el Señor? Mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Casa de oración. Eso es la iglesia. Un quinto propósito con el cual la iglesia se reúne es para la proclamación del evangelio. Nosotros entendemos que la iglesia existe para denunciar a Cristo, proclamar su palabra, proclamar las buenas nuevas, la esperanza, la salvación. No hay iglesia que pueda ser de sana doctrina si no tiene como objetivo principal proclamar el evangelio. Y el evangelio son las buenas nuevas de salvación, el regalo de gracia, lo que Dios nos dio a nosotros. Y hemos sido llamados, como dice Pedro allí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo que Cristo redimió por su sangre, que tiene la finalidad de ¿qué? De anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos en la iglesia para aprender sobre el evangelio y para llevar el evangelio. Por eso, programas como Discovery Land, que son nuestros hijos, hemos entendido y hemos aprendido que nosotros debemos de enseñarles a ellos el evangelio. Y cada domingo hay un propósito de que nuestros hijos sean alcanzados y puedan entender el plan de salvación. Todos los domingos a nuestros hijos se les está presentando el plan del evangelio. Es un propósito. Nosotros somos una iglesia que entiende que todos los días hay oportunidad para la salvación y proclamamos el evangelio de Cristo. Un sexto propósito que tenemos como iglesia, ya vamos aquí acercándonos a los últimos, y es súper importante para todos, es que la iglesia se reúne para la celebración del bautismo. Y aquí
voy a ser un poquito enérgico en aquellas personas que son parte de la iglesia y que no se han mandado bautizar. Y de pronto usted dice, es que el bautismo es algo que me compromete mucho. Es que el bautismo es algo que yo no sé si lo pueda hacer porque es que eso demanda mucha responsabilidad. Quiero decir, hermanos, que ninguno de nosotros cuando vino a Cristo sabía si podía. Ninguno de nosotros cuando tomó la decisión por Cristo ya estaba garantizado de que no íbamos a volver a fallar o que íbamos a andar derechitos. No. Pero un día dijimos, Señor, creemos que tú moriste por nosotros, creemos que perdonaste nuestros pecados y hoy tomamos una decisión de seguirte, de ser fieles a ti. El bautismo es algo que la iglesia celebra y hace parte de la comisión. En Mateo, capítulo 28, 19, que es la gran comisión, el Señor dijo, por tanto vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen, vayan y enséñenles a todas las naciones. Pero dice explícitamente, ¿pero qué? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo es una ordenanza de Dios. Y lo digo con autoridad. Si usted como creyente no se manda a bautizar, usted es una persona en desobediencia, porque es una ordenanza y usted no se ha unido al cuerpo de Cristo, porque el bautismo es el que nos da un apellido. El día que nos mandamos a bautizar es el día que comenzamos a pertenecer a la iglesia oficialmente. Es ese día. Y no es que los esté echando, no me vayan a entender mal. Pero si usted no se ha bautizado, usted todavía no tiene su apellido, no se ha registrado. Existe, pero no tiene apellido. Y por eso la invitación, hermanos, a que usted tome ese paso. Y como le digo, ninguno de nosotros, cuando aceptó a Cristo, estaba preparado para ser fiel. Pero el Señor nos ha ayudado. Y hasta aquí, Él nos ha seguido ayudando. Y es un paso de fe, de compromiso, de testimonio. Hay una historia muy linda en Hechos de los Apóstoles, que está allí Felipe y el etíope y el eunuco, como algunos la conocen. Y la historia dice que estaba este hombre leyendo la escritura en un pasaje de Isaías, pero no entendía lo que leía y de pronto dijo, si alguien me pudiera explicar lo que leo. Y el Señor le dice, Felipe, ve. Y el Espíritu lleva a Felipe allí. Y que de pronto este hombre comienza a hablar con Felipe sobre eso que estaba leyendo. Y Felipe le explica, mira, eso tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo te ama, Él murió por ti. En otras palabras, Felipe le presenta el evangelio a este hombre. Y este hombre se llena de gozo cuando entiende el evangelio. Y ese hombre entiende que Cristo murió por él y quiere ahora transformar su vida. Y en ese momento entonces pasa lo que está en el versículo 19. En el versículo 36. Y dice, y yendo por el camino, llegaron a ¿qué? A cierta agua. Y dijo el eunuco o el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Tremendo. El mismo día que aceptó a Cristo, el mismo día que entendió que Jesús le amaba, el mismo día que se dio cuenta que necesitaba tomar una decisión por Cristo, dijo, wow, yo quiero eso. Y no solamente quiero, sino vea, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice el 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, ¿qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó Felipe que se detuviera el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Eso es lo que Dios nos enseña, el bautismo. Y invito a todos aquellos que hasta hoy no se han mandado a bautizar. En el mes de agosto, el 14 de agosto, tendremos bautismos. Para que usted haga parte de la iglesia, de esta gran asamblea y diga, sí, nada va a impedir. ¿Sabe? El enemigo es el que comienza a decirle, no se bautice, usted no puede. ¿Se acuerda que el trabajo principal del enemigo es que usted no sea parte de la iglesia? El trabajo principal del enemigo es alejarlo de la iglesia. Por eso la Biblia dice que el enemigo es como león rugiente que anda buscando quién se aleja de la iglesia para echarle mano. Pero nosotros estamos llamados para estar unidos a Cristo y unirnos a través del bautismo. Es parte de lo que nos identifica. Y algo importante,
Hay personas que nos han preguntado, yo fui bautizado en otra iglesia, ¿necesito mandarme a bautizar otra vez? Yo les digo, si usted fue bautizado en una iglesia de sana doctrina y lo hizo con conocimiento, con conciencia, usted no necesita bautizarse otra vez. Pero si usted se mandó a bautizar cuando era bebé y no sabía ni le preguntaron, debe mandarse a bautizar. Si usted se bautizó en una iglesia que no era de sana doctrina, en una iglesia donde usted no entendía el plan de Dios, debe volverse a bautizar. Porque es algo que debe hacerlo usted con conciencia y entendiendo lo que el Señor hizo por usted. Así que les animo para que seamos parte de la iglesia a través del bautismo. Vamos en 6. Número 1, la adoración. Número 2, la edificación por la palabra. Si alguien tiene el orden, yo cambié el orden, pero el número 3 es la oración. Número 3, la oración. Número 4, la comunión. Número 5, nuevamente. Número 1, la oración. Número 1, la adoración. Número 2, la edificación por la palabra. Número 3, la oración. Número 4, la comunión. Número 5, la proclamación del evangelio. Número 6, la celebración del bautismo. Y número 7, la celebración de la Santa Cena. Nos reunimos como iglesia a celebrar la cena del Señor. Y este punto va muy unido con el anterior, porque la cena, la celebración de la cena, es la celebración que se da en la iglesia exclusivamente para los que son bautizados. Y esto es un termómetro. Pablo nos invita a celebrar la cena del Señor. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Lo hacemos casi siempre el primer domingo del mes. Digo casi siempre porque hay momentos en que se puede correr, como va a pasar en el mes de agosto. Como el 6 de agosto tenemos el bazar, vamos a correr la cena para el segundo domingo, que también tendremos bautismos. Entonces, la cena del Señor es algo que la Biblia nos enseñó, le enseñó a los discípulos, le enseñó a Pablo. Y Pablo en 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué dice? Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Es decir, ¿cuándo hay que hacerlo? Todas las veces hasta que ¿qué? Hasta que Él venga. Pero yo les decía que la cena del Señor es un termómetro. Es un termómetro porque nos mide qué tan bien estamos delante de Dios. Porque Pablo en este texto también dice, pero antes de ir a participar en la cena, examina tu corazón. No sea que presentándote a la cena con tus pecados, te conviertes más bien partícipe de haber matado a Jesús, de haber sido aquel que irrespeta la obra de Cristo en la cruz y que acumulas más pecado sobre tu vida. Tanto lo dice Pablo, que por eso, porque las personas se presentan a Dios con pecado, no examinan su vida, no se arrepienten, acumulan en su vida enfermedades. Y dice, y muchos están muertos espiritualmente. Es un termómetro. Si usted es una persona creyente, si usted es una persona que ha sido bautizada, si es una persona que hace parte de la iglesia y el domingo de la celebración de la cena, usted no está listo para tomar la cena porque tiene pecado, porque tiene problemas en su casa, porque no se ha arrepentido, es un termómetro de que usted no está listo si Cristo viene para ir al cielo. Pero también si usted participa de la cena en pecado, sin importarle, peor condenación tiene usted por creer o fingir que está bien y tener un corazón que no está agradable delante de Dios. Hermano, esto no es de apariencia. Esto es de no, ahora tomemos la cena porque si no la gente va a decir que no estoy listo para ir al cielo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Pruébese cada uno
examine su corazón, arrepiéntase, pida perdón a Dios, pida perdón a aquellas personas que hemos ofendido y preparémonos. Mientras que tengamos vida, tenemos oportunidad. ¿Cuántos creen eso? Mientras tengamos vida, tenemos oportunidad. Así sea por miedo a quedarse, reconcíliese con su mujer. Así sea por miedo a perder la salvación, reconcíliese con su esposo, con sus hijos. Pídale perdón y aléjese del pecado. Hermanos, dos cosas hemos aprendido hoy. Uno, que la iglesia es un cuerpo de creyentes, que Dios lo llama a tener unidad, a perfeccionarnos a través del servicio y entender que la iglesia tiene una estructura organizacional. Y segundo, hemos entendido que la iglesia se reúne con un propósito y que esos propósitos están en adoración, en ser edificados por la palabra, en oración, en tener comunión, en proclamar el evangelio, en unirnos para celebrar el bautismo y unirnos para celebrar la cena. ¿Ya puedo tomar un examen ahora sí? ¿Tiene claro usted por qué es parte de esta iglesia? Eso es lo que somos como iglesia Alianza Cristiana y Misionera San Cristóbal Norte. Y es parte de lo que usted y yo estamos llamados a guardar. Hermanos, eso es lo que somos. Es lo que Pablo nos enseña y es por donde debemos caminar. La invitación es para que nosotros seamos juntos esa iglesia que cree. Y recuerde, que se le quede a usted como lo más importante, estamos unidos a Cristo por su Espíritu Santo. Y unidos somos una iglesia fuerte. Somos, como Pablo dice, más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Y eso nos ha hecho más que vencedores. Y cuando nos unimos como iglesia, vamos creciendo. Y lo que dijo el Señor a Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán dañarnos, no podrán lastimarnos, porque estamos unidos a Cristo y unidos entre sí. Somos parte de esa iglesia. ¿Cuántos son parte de esa iglesia? ¿Cuántos son parte de esa iglesia que cree? Cierre sus ojos, por favor. Señor, hoy estamos delante de ti y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de acercarnos confiadamente como una iglesia que cree en tu palabra. Padre, glorifícate en este tiempo, Señor, donde nos llamas. Ayúdanos, Señor, a creer y crecer y ser edificados en amor. Ayúdanos, Señor, a ser parte de esta iglesia, de esta congregación. Mira, es que la iglesia está allí orando. Yo le pido que usted esté orando al Señor ahí con sus ojos cerrados. Yo quiero hablar en este momento con aquellas personas que nos visitan hoy, o de pronto usted ya ha venido antes y no ha tomado una decisión por Cristo. Y el Señor le está diciendo: ven a ser parte de esta iglesia, que tú aquí vas a crecer, vas a ser edificado. Y hoy el Señor te llama para hacer este paso. Yo le invito para que usted haga esta oración conmigo. Diga allí: Señor Jesús, te doy gracias, porque entiendo que me amas. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones de todas las cosas malas que he cometido. Me arrepiento de haber pecado contra ti y me arrepiento de haber pecado contra otros. Limpia mi corazón, limpia mi vida. Hoy quiero ser parte de tu pueblo, quiero ser parte de tu iglesia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser fiel. Señor, no te prometo que podré tener fuerzas para llegar hasta el fin, pero sí te pido que me ayudes para ser fiel a ti. Toma mi vida, te la entrego hoy en el nombre de Jesús. Mientras que la iglesia sigue orando allí con sus ojos cerrados, quisiera saber qué personas hicieron esta oración. Levante su mano. Yo quiero orar por ustedes. Las personas que hicieron esta oración, yo quiero que pasen aquí adelante. Voy a orar por ustedes. Aquellas personas que han hecho esa oración por primera vez. De pronto usted ya la hizo antes, no, que la hizo por primera vez en su vida. Aquellas personas que hicieron esta oración, pasen adelante. Yo quiero orar por ustedes. Es el momento de unirnos
a la iglesia del Señor, a ese cuerpo de creyentes. Si hay alguien que lo haya hecho por primera vez, yo le invito a que se ponga de pie y pase adelante. Al parecer los que levantaron la mano ya son personas que han hecho esta oración antes. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está en este lugar, porque nos has permitido conocerte a ti, Señor, y porque nos has permitido ser parte de esa iglesia que cree, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero hacer un segundo llamado hoy. Y este llamado, escúchenme bien, hermanos, es para aquellas personas que en algún momento se han sentido desanimados dentro de la iglesia. De pronto usted ha sentido que el enemigo ha querido alejarlo de la iglesia. Usted ha sentido que el enemigo le ha puesto trampas. Y hoy el Señor quiere nuevamente animar tu vida. Si hay personas que han sentido esa situación en su vida, póngase de pie ahí donde está y dígale: Señor, yo quiero hoy nuevamente retomar esa fuerza, Señor. De pronto el enemigo ha querido decirle: ya no vuelva a esa iglesia, no vaya, que por allá usted no puede seguir, usted no se puede comprometer. Pero hoy el Señor dice: yo di mi vida por ti y yo estoy aquí para renovar tus fuerzas y para decir que juntos podremos llegar hasta el fin. Si hay personas que se han sentido en algún momento sin fuerzas, desanimados, pónganse de pie ahí donde están. Y yo voy a invitar para que vengan adelante. Eso es un acto de sinceridad, decir: Señor, a veces no me he sentido con ánimos, pero hoy quiero, Señor, nuevamente que tú llenes mi vida, que me renueves. A veces he sentido, Señor, que ya no quisiera volver a esa iglesia, siento que no puedo ser cristiano. Pero hoy vengo delante de ti y pedirte: Señor, renueva mi fuerza, renueva mi vida, renueva mi corazón, Señor. Renuévame, Señor. Señor, queremos nuevamente tomar el camino y comprometernos contigo, Señor, a ser fiel. Yo pido a la iglesia que ahí donde está estemos orando. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos que hoy con sinceridad hoy dicen: Señor, me he sentido desanimado, he sentido que mis fuerzas, Señor, se han acabado, se han opacado, Señor. Y hoy venimos delante de ti, Señor, para pedirte que sea renovando nuestras fuerzas, Señor. Renueva, Señor, las fuerzas de tu iglesia, renueva las fuerzas de estas personas que hoy dicen: Señor, el enemigo ha querido apartarnos de ti, pero entendemos que tú nos amas, Señor, y que tú estás con nosotros, que tú fortaleces nuestras vidas. Vamos a pedirle a algunos líderes que me ayuden a estar orando por las personas que están aquí adelante, que estemos orando para que el Señor sea renovando fuerzas, para que el Señor sea renovando vidas, para que sea soplando en cada vida su aliento, su espíritu nuevamente. Señor, renuévanos con tu presencia, renuévanos, Señor, con tu espíritu. Toma, Señor, nuestras vidas y permítenos, Señor, acercarnos confiadamente delante de ti, creyendo que tú estás aquí. Padre, todo desánimo y toda obra de Satanás para desanimarnos y alejarnos de la iglesia, en el nombre de Jesús hoy es quebrantada, Señor. Padre, las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra tus hijos, Señor. Y hoy lo creemos, Señor. Hoy lo creemos que tú estás haciendo una obra y quitas todo desánimo, Señor. Tú, Señor, renuevas nuestras fuerzas y tu Espíritu Santo, Señor, nos llena. Tu Espíritu Santo, Señor, nos sustenta. Tu Espíritu Santo, Señor, nos conforta, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, está en medio de nosotros, Jesús. Gracias, Señor amado, por este tiempo, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Padre, llena cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, trayendo ánimo, gozo, tu presencia en el nombre de Jesús, Señor. Renueva las fuerzas, Señor, de esta vida, Señor. Renueva, Señor, las fuerzas. Da, Señor, nuevamente tu palabra y tu bendición, Señor. Esa seguridad de la salvación, esa seguridad de que tú estás ahí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos animas, Señor. Tu amor está con nosotros, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú estás llenando cada corazón y cada vida. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú estás en este lugar, que tú llenas esta vida con tu presencia, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Grande eres tú, Jesús. Padre, renueva fuerza, Señor, y anímanos para continuar este camino contigo, Señor. Grande eres tú, Señor. Y quiero hacer un tercer llamado a la iglesia. Mientras que las personas que están aquí adelante pueden permanecer ahí. Este llamado, escúchenme bien, hermanos,
son por aquellos que hoy se identifican como parte de esta iglesia y que están dispuestos a decirle al Señor: Señor, cuenta conmigo, Señor. Yo quiero ser parte del trabajo y de lo que tú quieres hacer. Soy parte de ese cuerpo, Señor, y sé por qué he venido, Señor, para qué he venido. ¿Cuántos quieren hoy decirle: Señor, quiero ser parte de esta iglesia, quiero comprometerme contigo? Recuerde que el Señor no nos pide ser perfectos para seguirle, pero sí nos pide que tengamos un corazón dispuesto a agradarle a Él. Aquellos que hoy desean decirle: Señor, cuenta conmigo dentro de esta iglesia, pónganse de pie ahí en el lugar donde están y dígale: Señor, cuenta conmigo para servirte en este lugar. Con los dones que me has dado, con los talentos que me has dado, me coloco a tu disposición. Recuerde que usted se compromete con el Señor. Dígale: Señor, aquí estoy para servirte. Aquí estoy, Señor, para honrarte. Aquí estoy, Señor, para dar lo mejor de mí, lo mejor de mi vida. Señor, me has dado dones y talentos y quiero entregarlos delante de ti. Quiero ser parte de la edificación de este cuerpo, de esta casa, de esta iglesia. Ore al Señor en este sentido. Dígale: Señor, aquí estoy. Presente su vida, su corazón. De pronto usted ha dejado de servir y el Señor le está diciendo: vuelve al servicio al cual yo te he llamado. De pronto usted ha dejado de ser activo en la obra del Señor y el Señor está diciendo: hasta el último día yo te estaré utilizando. Sea que estés trabajando en el campo, sea que estés liderando, o sea que estés orando o intercediendo, pero yo te voy a seguir usando hasta el último día. Yo soy quien renuevo tus fuerzas, dice el Señor. Yo soy el que voy delante de ti. Yo soy el que peleo todas tus batallas. Yo soy el que te renuevo y que te doy fuerzas aún como las del búfalo. Y aunque te has cansado, yo te tomo en mi mano y yo te llevaré por las alturas. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Padre, ya te adoro y te bendigo, Señor. Padre, te exalto. Te reconocemos como el Señor de nuestra iglesia, Señor. Tú eres el centro de este lugar. Y a ti, Señor, damos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra canción, Señor. Lo que somos lo entregamos delante de ti. Todo gira en torno a ti, Señor. Padre, en medio de ti, Señor, estamos como iglesia, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate, oh Dios. Digno eres tú, Señor. Padre, gracias porque somos parte de esa iglesia. Hermano, si usted puede orar por la persona que está a su lado, hágalo en este momento. Solo dele gracias al Señor por esa vida. Dígale: Señor, gracias por la persona que has puesto en este lugar. Gracias por esa persona que está siendo parte de esta iglesia, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás acompañándonos, porque tú, Señor, tienes propósitos eternos con nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Digno eres tú, Señor. Oremos ahí un momento por las personas que están a nuestro alrededor y dígame: Señor, somos esa iglesia que cree, Señor, que tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor, porque todo gira en torno a ti, Señor. Todo gira en torno a ti, Jesús.